Hechos capítulo 11. Seguimos con esta gran temática que comenzamos con la historia de Cornelio y Pedro. Cómo Dios comienza a hacer ese gran llamamiento de la iglesia entre los gentiles, entre los que se consideraban inmundos, ese pueblo que no era su pueblo. Jesús dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y esa gran misericordia se extendió a un pueblo que no era el pueblo de Dios. Se va a formar un redil que no era el redil de Dios. A todos los atraeré a Él. Y Dios va a usar grandemente a un apóstol, a un hombre como Saulo de Tarso. Pero antes de eso, Pedro va a dar un informe respecto a la iglesia en Jerusalén. Y va a dar un informe porque aquellos que eran considerados inmundos conocieron de esa infinita gracia de Dios, cosa que inicialmente a la iglesia en Jerusalén no les parecía. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Ellos escucharon. Y esto fue motivo para haber desacuerdos. Dice que cuando Pedro subió a Jerusalén, comenzó a disputar con él los que eran de la circuncisión, diciendo: porque has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos, ya que es prohibido hacerlo. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden de lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entra jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos, sin dudar. Y fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este verso 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda la casa. Palabras de salvación. ¿Cuántas palabras nosotros tenemos que emitir a tanta gente para que sea salva? Somos emisarios de salvación. Somos atalayas de la salvación. La boca nuestra se convierte en poder de Dios para salvación. Verso 15 dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Debemos de orar, pedirle a Dios que suceda lo mismo, y que en todas las ocasiones que tengamos esa oportunidad y que la gente crea, el Espíritu Santo venga con poder sobre ese grupo de personas. Dice aquí en el verso 16: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles
ha dado Dios arrepentimiento para vida. La iglesia comienza a ejercer todo su centro de evangelismo, centro de trabajo en la iglesia de Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron a Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solamente a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ahora, estos griegos, dice que de la mano del Señor estaban con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Enviaron específicamente a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, y esto es sorprendente, y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Qué hermosa labor, qué evangelismo tan poderoso se estaba presentando, cómo la iglesia se iba fortaleciendo. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y lo halló y lo trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este es el centro operacional de la iglesia. De aquí se convierte en ese manantial donde van a comenzar a fluir el río de Dios, y donde la iglesia se forma de los gentiles. Y dice, levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, y enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y aquí vamos a ver cómo comienza este ministerio tan poderoso, el ministerio de Saulo, después nombrado como Pablo. Bueno, que tengan todos un especial día. Que Dios me les siga bendiciendo en gran manera.